Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. A cada uno de ustedes, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Vamos a empezar este momento precioso con nuestro Señor Jesucristo, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de vida, por esta nueva oportunidad de poder estar aquí delante de tu presencia para escucharte, para entenderte, para saber hoy que seas tú decirnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones que ya desde este momento, desde antes de despertar, estábamos recibiendo y que vamos a recibir, Dios, porque siempre, Dios Padre Santo, serán bendiciones los que recibimos, a pesar de que no sean esas bendiciones tan maravillosas que a veces uno espera, Señor, porque siempre uno está interesado en cosas muy buenas. Pero Padre Santo, todo lo que recibimos es una bendición. ¿Por qué? Porque está dentro un plan, Señor, de ese plan maravilloso que tú tienes para con nosotros, Señor. Un plan que siempre, Señor, hará que el propósito de nuestra vida sea cumplido, Dios. Que de verdad, Padre Santo, nosotros nos dejemos llevar por ti. Que nos dejemos guiar y nos dejemos mostrar el camino, Dios Padre Santo, que hace que las cosas que tú has soñado para nuestras vidas sean realidad. No necesariamente son las que yo he pensado para mi vida, Dios. Porque tú piensas cosas más altas que las que yo pienso y los caminos tuyos son mucho mejores que los que yo pienso, Dios. Permíteme, Señor, aprender siempre a seguir tu voluntad, a hacer tu voluntad, a pedir tu voluntad, Señor. Que no sea la voluntad que yo anhelo, que no sea lo que yo espero de mi vida, Señor. Porque mis propósitos son egoístas y son solitarios, Señor. Pero tus propósitos en mi vida son lo mejor, Dios. Ayúdame realmente a buscar, Señor, siempre agradarte, siempre bendecirte con todo lo que yo hago, digo o hablo. Señor, gracias, Señor. O aquello que yo me pongo en silencio, Señor, pero que de verdad esté realmente alabando en tu nombre, Señor. Que en todo tiempo mi corazón te alabe, mi mente te alabe, todo yo sea una alabanza para ti, Señor. Y así glorificar tu nombre y glorificar tus maravillas que han existido desde el inicio de los tiempos, Señor. Gracias, Padre Santo, a ti hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por la familia, por todo lo que nos das. Perdónanos, Señor, perdónanos por tantas ingratitudes e indiferencias nuestras, también tantas infidelidades que tenemos para contigo, Dios, porque no nos guardamos para hacer siempre lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Santo, a que realmente hagamos todo lo que a ti te agrade. Gracias, eterno Dios y Rey, te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que hoy nos revele tu palabra y nos permita que la entendamos, la guardemos en nuestro corazón como un gran tesoro y la podamos practicar y confesar, proclamar a otras personas, Señor, para que ellos también la entiendan, la aprendan y hagan lo que tú deseas, Señor. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy nos redima del control del enemigo, nos limpie de nuestros pecados, nos permita entrar en la luz, en la comunión contigo, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús nos justifique delante de nuestro Padre Celestial como si nunca hubiésemos pecado
y nos permita vivir apartados para ti en santidad, Señor. Gracias, Señor misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 45 al 51. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dice Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amor, ¿qué crees de esta escritura el día de hoy? La necesidad que en ocasiones tenemos, Moni, con respecto a lo que en ocasiones personas que de una u otra forma conocemos del Señor, decimos cosas impropias y hablamos lo que no es, simplemente por una actitud social o por un aprendizaje social. Natanael, que es el mismo Bartolomé, pues es un hombre ya adulto, es un hombre ya mayor, pero lo particular es que él sigue sus tradiciones como judío. Y el Señor de una u otra forma pues dice: este es un verdadero judío, ¿no? O sea, muy centrado en sus ideas y en sus principios. ¿Y cómo juzga? Por sus principios. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué concepto tenían, no? Y lo particular que me llama la atención, Moni, es cómo el Señor Jesucristo nace en Belén, en un pesebre, nace en lo más humilde, nace sin nada de lujos ni suntuosidades humanas. Y fuera de eso, vive en una región que todo el mundo juzga, una región que nadie da nada por esa región, o sea, de lo más vil y menospreciado, para mostrarnos a nosotros que de eso más vil y menospreciado siempre el Señor se vale para mostrarnos que este reino no es de Él. El reino de Él es el reino de los cielos, porque el príncipe de este mundo es Satanás, que Dios lo reprenda. Y Él es el príncipe, el rey de todo, Moni. Es tan precioso nuestro Señor Jesucristo, como gobierna, como Él sale siempre mostrando la humildad, la sencillez. Y fíjate que a mí me llama tanto la atención de cómo van a buscarlo. Alguien va a predicar, tú por ejemplo vas a decir de nuestro Señor Jesucristo, pero alguien está muy metido en sus principios, en su religión a su acomodo, en su fe a su acomodo, y empieza a juzgar y a criticar. Empieza a criticar que porque la iglesia es, que el sacerdote es, que mire todos los sacerdotes, que mire esas mujeres o esos hombres, de quién van allí. Y juzgan fácilmente con ligereza. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo, ellos no se dan cuenta que realmente están ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también está lindo como nuestro Señor Jesucristo, independientemente así sean criticones, que juzguen, los atrae a sí mismos y los lleva a su camino, y hace que Natanael esté con él. Hace que Natanael sea uno de sus discípulos.
el que lo juzgó, el que lo rechazó, el que habló mal de él. Y mi Señor, en vez de criticarlo, juzgarlo, da cosas buenas, habla bueno, porque de su boca siempre salen las cosas buenas, hermosas. Cuando, a excepción de los judíos, los fariseos, ¿no? Perdón, de los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley, que el Señor sí fue muy radical y muy drástico con ellos. Pero fíjate cómo a Natanael lo acoge de una u otra forma para que sea uno de sus discípulos. Y eso que enseñanza también nos trae a nosotros, que nos acoge con nuestras terquedades, con nuestras necedades, con nuestras palabras, de cuando no conocemos del Señor, necias, con las palabras necias que a veces decimos. Él nos acoge, siempre está dispuesto a que nosotros vayamos a su presencia. Pero realmente nosotros estamos dispuestos a ser uno de sus discípulos, a ser uno de sus pregoneros, de sus siervos, a ser uno de sus, por ejemplo, en nuestro caso que somos misioneros. Entonces simplemente decirle al Señor, sí, aquí estamos, con todas nuestras debilidades aquí estamos, para hacer tu voluntad. Y mira, Rafa, que a veces uno, o sea, dentro de esa situación, yo creo que lo que más le extraña a uno cuando a veces uno va a una iglesia y hace se hace el sermón, la homilía, uno piensa, pues cuando, porque hay sacerdotes en una unción y la tremenda, dice cosas y uno siente que está hablando de uno, ¿no? Y entonces uno dice, uy, el padre está diciendo, referenciando cosas de uno. Y, y no necesariamente eso, Rafa, porque hay muchas palabras, Rafa, que el Señor empieza a decir y de verdad que habla de las cosas que uno ha vivenciado, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa pregunta que le hace Natanael cuando dice, ¿cómo es que me conocen, no? O sea, ¿qué sucedió? En este caso sí Jesús dice, o sea, cuando lo ve venirse, es como que el Señor está hablando, ¿no? A mí me da risa, dice, allá, ese es cuando dice, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque me parece muy descarada la forma como dice Natanael, ¿no? Dice Natanael, saldrá algo bueno de allá. Y mira que a veces, de verdad que uno se encuentra con personas que uno invita a un retiro, que uno invita a alguna actividad, a algún congreso, alguna cosa de esas, y resulta que hay personas que expresan, ¿no? Pero ¿y eso en qué me sirve? O ¿será que eso va a solucionar mi vida? Bueno, hay muchas expresiones, ¿no? Y el Señor de alguna manera, cuando empieza la persona a dar las conferencias y demás, se siente confrontada frente a lo que dice, porque es como que te empieza a decir, oye, ¿y quién le contó la vida a esta persona, no? Sí, es más o menos lo que a veces nos pasa cuando uno no quiere nada y hace algunas expresiones particulares y termina la persona que está haciendo la charla, la conferencia, la prédica, etcétera, en ese retiro o en esa iglesia, y resulta que dice cosas que uno dice, y ay, fueron y le dijeron a esta persona. Entonces uno, uy. Y entonces en el transcurso de las actividades que de pronto se puedan dar en un retiro, entonces como que va uno aceptando que, oye, esa persona me conoce, cómo fue que supieron mi problema, cómo ellos conocieron que yo estaba en tal dificultad, ¿sí? Y eso hace que a uno le llame la atención, o sea, cuando comentan algo de lo que a uno le pasa, ¿no? Le llama a uno la atención y entonces ahí sí ya uno se como que pone atención a las cosas, como que ahora sí se interesa, ahora sí está dispuesto a aprender cosas porque hablaron de
uno, ¿no? Se supone, hablaron de uno, entonces, ¿qué más van a decir de uno? ¿Sí? Y yo creo que esa es una de las formas como los del enemigo, los de Satanás, los adivinos, llaman la atención de las personas porque supuestamente dicen algo que de uno que, ¿y esta persona cómo se enteró esto? ¿Sí? Y entonces ahí mismo se presta la atención. Pero resulta que Dios conoce de nosotros todo. Y por eso es que muy fácilmente en una conversación, en una charla, en un retiro, si uno le presta atención, el Señor te está diciendo cosas de ti. Entonces ahí estás tú atento. Ahí sí estás atento. Oye, ¿qué más va a decir de mí, no? Y entonces cuando empieza a hablar de las cosas que posiblemente te duelan y demás, y entonces ahí sí de pronto estás dispuesto a, a establecer cambios. Yo creo que es una de las formas como el Señor nos llama la atención, que nos está diciendo, yo te conozco, no tienes que venir a decirme que eres excelente persona o no lo eres, o no importa, tú puedes pensar muchas cosas de ti, porque hay personas que piensan que pues están muy bien, otras personas que dicen que no valen nada, pero el Señor sabe llegar a nuestro corazón y sabe decirnos, yo te conozco porque tú estás diciendo esto, o tú has dicho esto, o tal cosa. Y ahí es cuando el Señor nos llama esa atención, o sea, nos como cautiva nuestra atención para que le prestemos atención a Él, para que escuchemos lo que la palabra de Dios nos va a decir. Por eso es que es tan importante, o sea, yo pienso que es muy importante cuando nosotros sabemos, tras el estudio de la palabra de Dios, aplicar las situaciones, todo lo que Él nos habla a través de su palabra, a la vida real, porque es así como llamamos la atención de otras personas. O sea, el Señor nos dice que nosotros debemos ir a compartir el evangelio que nosotros hemos aprendido, pero es que yo comparto el evangelio que puede llamar la atención de otras personas, ¿sí? Pero no porque le hablo de cosas por allá, de un Dios por allá lejano, de una cosa así toda extraña, no, sino de ese Dios que nos conoce, que sabe cuáles problemas tenemos y que nos da soluciones a través de lo que nos habla. Entonces, es de importante esto porque aquí Natanael como que, ¿saldrá algo bueno de allá? Y entonces yo digo, para que dijera eso, él se sentía que era una persona que se consideraba que decía las verdades, ¿sí? Como esas personas que a veces nos encontramos y que nos dicen, es que yo digo siempre la verdad, ¿sí? Y de pronto Natanael era de esas personas de, yo siempre digo la verdad, ¿sí? Y le dijo, allá viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿sí? Entonces, este señor sí me conoce porque él sabe que yo digo siempre la verdad, ¿sí? Entonces ahí es donde él capta a la persona. Pero el Señor sabe que a pesar de eso, lo que de alguna manera es como esa duda, porque en Natanael también se da como esa duda, oye, esta persona, ¿quién va a ser esta persona? Sí, o sea, no dice como los otros, oye, mira, es el del que hablaba Moisés. Me encanta porque está hablando de que eran personas que a pesar de que no tenían ese lugar de privilegio en la iglesia, no tenía esa coordinación del grupo de pastoral con los fariseos y los escribas, ni nada de esas cosas, eran personas que conocían la palabra de Dios. Mira, es del que hablaba Moisés en las escrituras, o sea, nos está referenciando que eran personas que conocían de la palabra de alguna manera, o sea, para ellos en la Torá, ellos conocen de la palabra desde muy pequeños, ellos se les instruye en la palabra y ellos se dejan guiar por ello. Entonces, le dicen esto y él lo pone, va a salir algo bueno en Nazaret, y ni siquiera, o sea, como que las escrituras no pasaban por su mente, porque en las escrituras decía que iban a nacer por allá en Belén, en Nazaret, ¿cierto? Las escrituras lo decían y como que no le hizo como referencia, como que solamente se dejó llevar por lo que el mundo decía, porque decían que como Nazaret era una ciudad portuaria,
o sea, donde se manejaban muchas cosas impuras, incorrectas, o sea, muchas cosas que no precisamente de Dios. ¿Va a salir alguien bueno de ese sitio? Y no dijo, en las escrituras dice que iba a salir alguien bueno de ese sitio. No dice nada de eso, simplemente se dejó llevar por los comentarios del mundo. Y así nos pasa a nosotros. A veces nosotros simplemente, ese retiro, ¿para qué me va a servir? ¿Acaso van a decir algo extraño? Y resulta que estamos despreciando de alguna manera, diciendo que nosotros manejamos las cosas, que nosotros conocemos las cosas, y resulta que en ese retiro el Señor nos va a decir, yo te conozco, tú haces esto, tú haces aquello, escúchame, ¿no? O sea, aunque sea atiéndeme. Y es como ese llamado que el Señor nos está diciendo, yo te conozco, ven voy a hablar y voy a expresarte cosas interesantes, porque aquí le dice, ustedes van a ver subir y bajar ángeles del cielo. ¿Y acaso cuando tú no vas a un retiro, cuando tú no realmente te acercas al Señor, a la palabra, cuando de verdad tienes esa conexión de Dios, acaso no verás esos ángeles subir y bajar del cielo? Y cuando esos ángeles suben y bajan del cielo es cuando se llevan las oraciones, cuando bajan las bendiciones. De verdad que cuando tú te acercas al Señor, a tu vida están llegando las bendiciones. Porque lo dice el Señor, cuando tú guardas la palabra de Dios, a tu vida llegan las bendiciones. Tú no tienes que buscarlas, sino que las bendiciones te llegan a ti. Pero yo tengo que dejarme cautivar por Dios, así como lo hizo Natanael. Se dejó cautivar por Dios a través de esas palabras que el Señor le dijo de que yo te conozco. O sea, disimuladamente le dijo, yo sé de ti. Y la verdad es que el Señor, si yo me dejo hablar del Señor, el Señor me dice muchas veces, yo te conozco, sé que te ha pasado esto, sé que has sufrido esto, sé que has experimentado esta soledad, este maltrato, esta situación. O sea, si yo me dejo hablar del Señor, por eso yo cuando llego a las Escrituras, yo no puedo quedarme solamente por allá en las cosas del cielo y como todo espiritualizado, y nada en la tierra. O sea, las personas necesitan ese Dios que está a diario con nosotros, ese Dios vivo que camina con nosotros a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está con nosotros recordándonos todas las cosas que el Señor quiere darnos y que lo único que necesita es que lo sigamos. Entonces es muy, muy importante, y esta palabra de verdad que es espectacular, porque de verdad que debemos reconocer que el Señor sí nos conoce y Él nos va a decir aquellas cosas que debemos cambiar, quitar de nuestras vidas que no funcionan, ¿no? Claro, y fíjate, hasta en la pareja, mi amor, en la familia, cuando dice, ¿acaso él sí podrá cambiar? Pero él no va a cambiar. Sí, eso. ¿No es cierto? Sí. ¿Acaso ella va a cambiar? Ella no cambia. A veces veo una relación de pareja tan complicadas y tan enredadas, ¿y acaso sí puede salir algo bueno de esa familia? ¿Acaso los hijos hasta los condenamos, no? Sí. ¿Ese hijo suyo sí podrá cambiar? ¿Ese hijo sí tendrá algún cambio? Y a veces nos critican mucho. A mí me llama mucho la atención una amiga nuestra, muy cercana, que tiene su hijo que tiene dificultades de farmacodependencia. ¿Acaso él sí podrá cambiar? Y todo el mundo le dice una cosa, le dice la otra. Y en su afán de madre, ¿no? Tiene esa esperanza y hace una cosa, hace la otra. Pero tiene su esperanza. Pero todo el mundo se la critica, todo el mundo se lo critica. Pero ella tiene su esperanza. Y es lo bonito, ¿verdad, Moni? Cómo a pesar de que nos pueden decir personas aparentemente muy rectas, muy adultas, muy maduras, ¿acaso eso sí puede ser bueno para usted? Ir allá, ¿acaso sí es bueno? Como cuando nuestra comunidad dice, ustedes sí, ellos y ellos ¿quiénes son? ¿Acaso sí puede haber algo bueno con los psicólogos? ¿Será que vendrá algo bueno de Colombia? ¿Será que vendrá algo bueno de Colombia? Ellas lo que hacen es esto. Claro, ¿será que habrá algo bueno de México? ¿O será que vendrá algo bueno? Entonces critican fácilmente con mucha ligereza. Pero independientemente de todo, la palabrita que me sé en inglés, anyway. Sí, independientemente de todo, mi amor, es que nosotros nos mantengamos fieles a nuestros principios y tengamos la fe, porque siempre habrán criticones, siempre, siempre.
hasta en las propias comunidades, en tu propia familia. ¿Y acaso sí se podrá hacer eso? Un negativo que se cree igual que Natanael, que se lo sabe todo y que conoce todo, se las cree, pues. Y esa es la persona que más te juzga y más te critica, porque se siente el dueño y señor de todo. El israelita, el formado, el que el mundo gira a través de él, ¿sí? El que él es su propio sistema solar, él es el sol de su sistema solar. Yo lo tengo todo bajo control, y acaso sí puede salir algo bueno por allá. Pero mi Señor, tan lindo que lo escoge, te escoge a ti, nos escoge a mí, con tantas dificultades y tantas limitaciones. Mi Señor es de misericordia infinita. Tan lindo, porque aquí muestra cómo es su misericordia, cómo es su bondad, que a pesar de que lo critican, mi Señor no dice, ¿usted por qué viene a criticarme? No se da cuenta que yo soy el Rey, soy el Señor de señores. No se da cuenta que a través de mí, mi Padre Dios creó el universo. No se da cuenta que yo lo creé a usted. Él no se puso a reprocharle, sino simplemente lo exaltó y después lo baja como coco. Lo sube como palmera y lo baja como coco. Tenemos inclusive un audio sobre eso. Lo que sube como palmera baja como coco. Después lo confronta y dice, y lo confronta con algo sobrenatural. Eso es lo que tenemos que hacer. Si a nosotros nos critican y nos juzgan, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar de lo sobrenatural. Porque mira cómo le dice él, y con eso él quedó, ¡ah! ¿Y él cómo me conoce? Le habló de algo sobrenatural, hablar desde la palabra de Dios, hablar lo que el Señor nos coloca desde la palabra. El Señor habla de lo que Él es, hace lo que Él es, y eso pues a mí me enseña que si me critican y me juzgan y me dicen que para qué vaya, que por tanta rezandería, que por qué tanta estar metidos en ese internet, pero haciendo lo bueno, ¿no? Mis amores, haciendo lo bueno. Sí. Entonces, que tanto que ustedes escuchan, ¿y para qué les sirve eso? Si es que eso no les sirve de nada. Entonces, una criticadera. Pero lo importante es que tú, si vas a defenderte, defiéndete con palabra. Y si no tienes nada que decir, deja que mi Dios defienda y te mande ángeles que peleen por ti. Y lo importante es que vivas la palabra, ¿no? Claro. Y tu testimonio te hará transformar como mi Jesús por su testimonio. ¿Qué hizo por su testimonio? Transformó el corazón de Natanael y fue uno de sus discípulos. Inclusive te dejo un tips bien bonito. Fue uno de los discípulos que más amó a mi Madre María, para que se den cuenta. La amo. Bueno, ahí les dejo esa información. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, mis hermanos. Dios me los bendiga. Y ya a partir de mañana estaremos en New Jersey. Vamos a estar unos 8 días más o menos. Pero todavía mañana temprano nos verán acá. Mañana temprano estaremos aquí, todavía con el amparo de nuestra mamita María linda del cielo. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno. Dios los bendiga. Sí, que tengan un excelente día.